Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal y caluroso saludo en el Señor, un abrazo muy grande para todos quienes se encuentran aquí a esta hora de la mañana con nosotros, atentos nuevamente a escuchar un nuevo testimonio que el Señor tiene preparado para nosotros. También un abrazo muy grande a quienes se conectarán en otros horarios del día e incluso en el transcurso de la semana. Un abrazo también muy grande a quienes todos los miércoles comparten este enlace con otras personas y son ese canal de bendición para que cada vez seamos más personas conociendo estas historias de fe, estos testimonios que el Señor es quien pasa por la vida de cada uno de nosotros y con cuerdas de amor y lazos de ternura nos va trayendo aquí a este lugar para que podamos expresar esas palabras que Él sabe necesitamos escuchar. El día de hoy quiero presentarles a nuestro invitado, quiero presentarles a Roberto. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Hola Joana, muy buenos días, especialmente para ti y muy buenos días a todas las personas que en este maravilloso día nos ven, nos escuchan y bueno, muchas gracias primero a Dios y pues en especial a ustedes en este canal Amén Comunicaciones por darme la oportunidad de estar acá siendo instrumento de Dios. Gracias a ti, Roberto, por estarnos acompañando. Y yo quiero hacer una introducción y es que quienes nos acompañan miércoles a miércoles, este año ha sido un poco, digámoslo, no atípico, pero el Señor ha querido como obrar de una manera distinta. Es decir, hay personas que nos comparten que gracias a una persona la cual Dios ha usado como instrumento, ellos se han acercado a Dios. Entonces, Laura, que nos estuvo acompañando hace algunos días compartiendo su testimonio, hablaba de una persona, en este caso Roberto, que Dios la había usado y entonces así ha venido trabajando el Señor en este momento, o sea, como que a través de esos ángeles de carne y hueso, él mismo también ha ido tejiendo la posibilidad de que estén aquí compartiendo, bueno, agradeciéndoles obviamente ser ese instrumento de Dios, pero también que nos compartan esa historia de fe que hay en sus vidas. Y eso es lo que vamos a hacer entonces en esta mañana, Roberto, que nos compartas cómo fue ese acercamiento con el Señor, quién era Roberto antes de tener ese encuentro personal con el Señor. Perfecto, bueno, agradecerle también a Laura, vea cómo hace Dios las cosas, usa instrumentos para que esto siga como su cadena pues de personas que utiliza Él para hacer su obra, gracias a nuestras vivencias, a nuestras historias, a quienes nos atrevemos a dar este paso, porque sigue siendo un desafío cada vez que el Señor nos llama a testificar, porque sentimos todavía, a pesar de que han pasado ya años, quizá sentimos que de pronto tenemos ojos al otro lado que nos pueden seguir juzgando. Entonces, bueno, nada, aquí estamos para hacer la obra de Dios y conforme a la pregunta que me haces, bueno, es antes de entrar en todo este proceso, tal vez era un hombre muy convencido de la vida, de que todo estaba perfecto con mis fuerzas, con mis capacidades, y me dediqué a vivir una vida durante más o menos 20 años, dándole la espalda a todo lo que tuviera que ver con Dios, a todo lo que tuviera que ver con iglesia, a todo lo que tuviera que ver con espiritualidad, en fin. Entonces, ¿por qué digo 20 años más o menos? Porque, bueno, conozco profundamente la experiencia de dejarse doblegar, de decirle a Dios, haga usted su trabajo porque a mí me está quedando grande esto, hace aproximadamente 6 años. Entonces, si hacemos la cuenta, 20 años atrás, yo tenía un proceso con Dios, aunque no fuera el mejor de los procesos, aunque no fuera el más santo, ya yo conocía un poquito de Dios, gracias a que conocí personas en mi infancia y en mi adolescencia que se preocuparon por sembrar una semilla en mí, y eso evitó de pronto que mi vida fuera más catastrófica. Pero ¿qué pasa? Vengo de un hogar totalmente disfuncional, un hogar donde mi padre, el ejemplo que me mostró fue maltrato, tanto verbal como psicológico y físico.
un papá que nos abandona a mi mamá y 3 hijos, yo soy el menor, en esa época yo tenía 8 años y era el hombre de la casa, pues entonces mi papá era mi figura y todo eso se desmoronó porque obviamente cuando hay separación en los hogares, pues uno siente ese impacto muy fuerte. La figura paterna se desdibuja y aparte de todo mi padre sigue reincidiendo en el tema del alcohol, el tema de las mujeres. Entonces llega a mi casa ocasionalmente a maltratar físicamente a mi madre. No sé qué pretendía, pero hoy lo entiendo un poco porque ese era su contexto. Y eso fue marcando en mí como un patrón de comportamiento asociado al machismo, asociado al alcoholismo, asociado a la rumba, a todo y al maltrato en especial a la mujer. ¿Sí? Entonces reconozco hoy que socialmente tener una mujer para mí era como una especie de demostración de machismo, de que yo podía y de que eso era lo que me satisfacía, porque eso fue lo que vi, porque vi que la mujer en ese entonces era un objeto de uso. ¿Sí? Entonces mi papá eso era lo que me mostraba. Luego empiezo a conocer la calle por las necesidades económicas. Nosotros si desayunábamos bien, pues tal vez no almorzábamos y nos tocaba esperar hasta muy tardes horas de la noche que mi madre llegara, porque ella era nuestro sustento. Mi mamá era empleada doméstica y al mismo tiempo hacía otras actividades para poder llevar sustento a la casa. Y entonces un niño de 8 años en ese momento lo que empieza a ver es eso. Y claro, la libertad de tiempo que tenía, porque la jornada escolar era muy básica y a la hora de la verdad, pues yo saliera maltratado. Entonces a mí no me daban como ganas de ir a la casa, sino que me quedaba en la calle conociendo ese mundo que en ese momento tenía. Entonces en ese mundo aprendí a conocer cómo rebuscarme para yo poder tener un almuerzo. Y entre tantas opciones que yo encontraba, también encontré pues poder maltratar a otras personas porque teníamos, me acuerdo en esa época en el barrio, un ring de boxeo y entonces a uno le prestaban guantes con otro niño y los adultos de esa época patrocinaban que tuviéramos encuentros de boxeo y con eso nos daban ahí cualquier peso pues para el ganador y entonces los días que uno ganaba pues ya tenía para comer mejor y así fui creciendo en ese entorno y la calle te obliga de alguna manera a conocer de todo y lo que voy conociendo es que, bueno, tengo dinero, puedo comprar cosas, puedo adquirir otras, entre ellas empiezo a conocer el alcohol a muy temprana edad, tipo 12 años más o menos, supe lo que era estar ebrio por primera vez y eso asociado a la alegría, tengo talento para la música, entonces también la música trae detrás de ella un mundo también muy fuerte, muy poderoso, malo, cuando no se sabe llevar bien, cuando no hay un direccionamiento correcto, cuando no tienes formación. Entonces, popularmente, pues, la música popular, de alguna manera, en ese caso era vallenato, también trae consigo mucha parranda, muchas cosas. Y conocí ese mundo muy temprano. Entonces, tragos, mujeres, parranda, no había autoridad paterna. Entonces, mi figura de Dios como tal era muy... Pues no, yo no tenía como una figura clara sobre lo que era Dios en nuestras vidas, porque primero pobreza, abandono, rechazo, heridas sociales y todo lo demás. Entonces mis elecciones de vida iban siendo esas, lo que fuera pasando. En mi adolescencia, pues ya el patrón estaba muy cimentado en mi corazón, muchas heridas, y entonces pues las relaciones de noviazgo de aquella época, pues obviamente empecé a construir ese patrón de infidelidad, por lo que te decía anteriormente, de ver a la mujer como un objeto. Y entré a un colegio por mérito, un colegio de monjas, y ahí entonces es donde te decía que había una semillita sembrada en mí. Ese colegio me da la oportunidad de desarrollarme de sexto a décimo y pues ahí empiezo a conocer un poquito la dinámica de en aquel entonces las hermanas dominicas y ellas empiezan a sembrar en mí el amor a la Virgen porque pues allá se hacía el rosario frecuentemente y pues eso va quedando, sí, porque de todas maneras hay una lucha como entre el bien y el mal, entre lo que conozco que es placentero, pero también lo que me dicen que moralmente no está bien y pues obvio, era un niño con capacidades de liderazgo, con ciertos dones, entonces todo eso como que por la inocencia de la adolescencia lo pone uno al servicio y pues funciona. Y esta señora, las monjitas empiezan a ver en mí como esas capacidades para acercarme al altar y empiezo a servir como acólito, luego fui sacristán. Entonces, pues
esa parte bonita. Intenté incluso optar por el seminario. Hice un proceso vocacional muy bonito, estuve en el seminario un semestre y bueno, decidí no continuar con la formación de lo que me perdí. Pero entonces, bueno, la vida me fue llevando así por eso. Entonces ahí se interrumpe. Cuando ya yo me retiro del seminario, se interrumpe mi proceso, ya empiezo como a alejarme un poco de la iglesia, ya empiezo a trabajar porque era ya mayor de edad, un muchacho de 18 años, empiezo a trabajar y a conocer lo que era el placer a través del dinero. Y entonces, pues, desde ahí empieza mi proceso, casi hasta los 38 años, haciéndole daño a la sociedad, a las mujeres que Dios puso en mi camino, perdiendo valiosas oportunidades de empleo por el tema del licor, dañando, rompiendo relaciones con amistades, con personas que querían el bien para mí, cada vez dando pasos más y más pasos en falso, haciéndole un daño impresionante tanto a mi vida como a la de mis seres amados. No sé cuántas rodillas habrá doblado mi madre, orándole a Dios, a la Virgen por mí. Sin embargo, pues esa era la vida. Yo creo que Dios a mí me tuvo mucha misericordia, me ha tenido mucha misericordia, porque yo cuento así con recuerdos vagos, unas 4 ocasiones en las que yo tuve a la muerte de frente, muy cara a cara con la muerte, y la compasión y la misericordia del Señor tenía un propósito grande conmigo, ¿sí? Y todavía lo considero que lo tiene, porque cada día esta es una valiosa oportunidad para reafirmar ese gran propósito que el Señor tiene con mi vida. Entonces pasa que después de hacer tanto daño, tuve muchas relaciones fallidas, 2 hijos que también fueron con diferentes mamás. Entonces llega un momento de crisis donde fracasé financieramente, tuve una quiebra contundente, emocionalmente la ruptura del matrimonio, todo, o sea, se me desboronó la vida por completo y ya estaba sumergido en el alcoholismo, ¿sí? Entonces yo era de los que me despertaba con una ansiedad, unas ganas de tomar, entonces pues por obligaciones con trabajo tal vez no tomaba de lunes a lunes, pero en semana cualquier día era apto para tomar. Una irresponsabilidad total, perdiendo empleos por temas de licor, y llegaban los fines de semana que era el fuerte. Entonces la música, las mujeres, las amistades del momento, el trago, y así. En el 2017, perdón, toco fondo, total. O sea, ya ese fue el momento de quiebre total. Y una mañana cualquiera yo despierto en una crisis existencial horrible, viviendo alojado en una habitación donde un amigo que me dio posada, sin trabajo, sin nada, sin familia, en una colchoneta de esas que le prestan a uno para dormir en el piso, reflexionando un poco mi vida, muy depresivo, incluso estaba bajo efectos del alcohol. Entonces decido no continuar con la vida. En ese momento yo decidí que no iba a continuar más, que ya no podía más, la frustración que tenía era enorme. Y sin embargo yo miré para el rincón de la habitación y ahí estaba la guitarra que me acompañaba, y esa guitarra le faltaban 2 o 3 cuerdas. Y eso me dio un impacto muy profundo, porque yo quería tocar música, pero no podía porque la guitarra estaba incompleta. Y yo decía para dentro de mí, ni siquiera para comprar las cuerdas tengo. O sea, a este punto he llegado. Y claro, obviamente el enemigo ahí metiéndote mensajes. Y decido entonces dar el paso, quitarme la vida. Pero en ese ambiente tan horrible que tenía en ese momento, la soledad en la casa, se me da por coger la guitarra y yo empecé a hablarle quizá a la guitarra ahí y a tratar de sacar alguna melodía de las cuerdas. Y en ese momento, plum, se me viene la creatividad, porque también tengo el talento de componer canciones, y nace una canción en ese momento que no quedó completa. Empecé a escribirla y todavía ni siquiera tenía título, pero empecé a contar parte de ese momento, y de ese más o menos así: despiertas, la vida es fría, hay silencio y soledad, pides una mano, una ayuda, una respuesta, una oportunidad. Y entonces empecé a como a narrar ahí todo lo que estaba viviendo en ese momento de crudeza. De hecho, ahí cuento que sientes que todo te está derrumbando y que la ayuda divina de Dios no va a llegar. Entonces, bueno, pauso la composición, me entra una llamada de un amigo
me invitó aparentemente a almorzar, y esa invitación a almorzar era una invitación a tomar. Pero me fui al encuentro con él y por fortuna, por gracia de Dios, se me pierde esa idea de quitarme la vida. Él me estimula, me dice que vamos para adelante, que todo bien, y me devuelve a la casa a los 2 días, pero ya en sano juicio. Incluso me dio plata, dinero pues para sostenerme esos días, y me dijo que no, que vamos, que todavía se podía. Y ya, pues se me fue como quitando esa intención, pero ahí empieza el proceso, porque ya la canción me confrontaba y decido entonces empezar a buscar ayuda. Entonces, la primera ayuda que busqué, yo en ese momento ya asistía al Minuto de Dios, y allá pues tengo muy bonitas amistades. Llamo a una persona que ha influenciado demasiado en mi proceso. Ella, Roberto, perdón, yo hago un paréntesis. Cuando dices que ya asistías, ¿hace cuánto? ¿Quién te había extendido la invitación? ¿Cómo? sí, yo era muy intermitente en el proceso, pero desde mucho antes había conocido el Minuto de Dios. Yo tuve un negocio por el barrio Laureles en Medellín. Era un restaurante y a la vez una discoteca. Ahí fue donde mi quiebra fue total. Para ese momento, cuando yo tenía ratos así en las noches que quería caminar en el sector, por lo regular encontraba la asamblea reunida y me metía allí y escuchaba. Me gustaba porque yo de alguna forma en mi adolescencia hice parte de la Renovación Carismática Católica en Montelíbano, mi pueblo. Entonces de allá también quedaron muy bonitas relaciones, y el Señor ha ido utilizando todos estos instrumentos. Entonces en el Minuto yo fui muy intermitente, iba unas veces sí, otras veces no, pero cuando tuve esta crisis recordé la época del Minuto y recordé personas del Minuto. Entonces la primera pues fue a Paola Echeverry, una amiga que hoy coordina el grupo de esposos de allá del Minuto de Dios, y ella en ese momento fue la única persona en la que pensé, y empecé pues como a pedirle que me ayudara, y me tendió su mano, ¿sí? Entonces iniciamos como un proceso ahí de acompañamiento, de entender la situación, de asumir lo que me correspondía. Y a través de esa búsqueda empezaron a aparecer informaciones y cosas. Un día una persona cercana a Pau y a mí en un escenario me dice pues que yo tenía que empezar a descubrir realmente qué había dentro de mí como niño interior para encontrar mis sueños de infancia, las cosas que me hicieron herida, que yo debería sanar. Entonces, claro, el ser humano por lo regular muchas veces se niega a ir a ese pasado a buscar información porque de pronto es dolorosa. Y yo en ese momento empecé a negarme a ir a la infancia, y yo decía, no, pues ¿cuál infancia? Entonces yo seguí caminando. En ese caminar, un día por cosas de Dios, me llega un mensaje de WhatsApp de una amiga de la Renovación de Montelíbano que me dice, Robert, en estos días he estado pensando mucho en ti, no sé por qué. Vino un sacerdote a dirigir un retiro espiritual de sanación, y el tema fue sanando el niño interior, y no sé por qué Dios me ha puesto tu nombre y en la cabeza, y entonces yo no sé, yo quiero compartirte el material. Y yo le dije, fenomenal, y empecé a erizarme, y yo sí, es que esto, justamente hace unos días vengo buscando ese niño interior y no he podido encontrar herramientas, compárteme. Entonces me mandó unos audios de toda la temática que trabajó el padre allá en ese retiro, y cuando yo los escuché me quebranté impresionante. O sea, eso fue una cosa tremenda donde el Señor empezó a hacer la sanación, y le pregunté a ella que si dónde encontraba ese sacerdote, y ella me habló pues que hacía parte de una comunidad de La Ceja denominada Los Siervos del Espíritu Santo, y yo le dije, yo tengo que conocer a este sacerdote, y empecé a buscarlo. Me fui para La Ceja, llegué allá, él no me pudo atender, pero uno de los sacerdotes me dijo en qué horarios lo podía encontrar. Volví. Fue impactante porque cuando él me vio en su discernimiento de espíritu y todo, me dijo, tienes un tema muy fuerte que no lo podemos trabajar así nomás. Esto hay que empezar a mirar desde la confesión, desde muchos aspectos, y vamos trabajando a ver qué pasa con tu proceso. Y así fue, me dispuse a ir varias veces a La Ceja, a encontrarme con él, y en su direccionamiento espiritual empezó pues a orientarme y a hacer obviamente oración de liberación y sanación por mi vida, por mi familia. Descubrimos en mi árbol genealógico muchas heridas, descubrimos cosas que tenía que trabajar, y empezamos a encontrar a ese niño herido, dolido. Y bueno,
ese proceso fue muy bonito. La confesión fue un proceso de varios encuentros, hasta que por fin, después de por ahí 5 encuentros, me da la absolución por los pecados y empieza ese bonito proceso de nuevo de experimentar a Jesús Eucaristía. Y créeme que yo nunca en mi vida había llorado tanto después de comulgar como esa vez. Después de muchos años sin comulgar, muchos años, llega ese momento en el que puedo volver a comulgar, y eso fue una cosa impresionante porque me desmoroné a llorar, y desde ahí se me volvió como una especie de, voy a utilizar esta palabra que no suene mal, como una especie de obsesión, una necesidad impresionante poder comulgar. Entonces es mi invitación también a las personas cuando empiezan a buscar ayuda, que me dicen, Robert, ¿por dónde empiezo? Yo les digo siempre, una confesión sería ideal. Acércate a un sacerdote con todo el corazón y descubre el poder que eso tiene, y desde ahí empiezas un bonito proceso nuevo de cercanía en la comunión con el Señor. Y bueno, en ese proceso de conocer al Padre me pasó algo muy particular, muy bonito, y es que una señora que yo nunca pude encontrar, una hermosa señora yo la calculo entre unos 50, 60 años, se me acerca. Yo estaba ahí todo pensativo de qué iba a pasar ese día, y ella me dice, ¿quieres que ore por ti? Pero con una voz tan dulce. Yo pensé que era una monjita o una de las señoras que trabajan para los siervos, y yo le dije, sí, hágale. Entonces ella me dispuse y oró por mí. Al finalizar la oración me entregó un denario, me lo regaló y me dijo, nunca dejes de buscarla a ella siempre ha peleado por ti y te ama. Y bueno, palabras así más o menos, pero lo que me dejó claro fue que ella, y me hablaba de María, me ha buscado y ha peleado por mí y me ama. Y entonces, bueno, yo recibí el denario cuando eso nada que ver con el Santo Rosario. Y yo me vine de allá ese día, pues pregunté por la señora, porque yo entré a la sesión con el padre y al rato la busqué para darle gracias porque había sentido mucha paz, y pregunté a todos los seminaristas que habían por ahí en el área, y ninguno me dio razón de la descripción que yo le daba de la señora. No, que allá no asisten frecuentemente señoras ni a trabajar ni a nada, que, o sea, muchas cosas que no coincidían. Y yo, ¿qué será? Bueno, en fin, me vine. Y desde ahí empecé el proceso como de poner en práctica todo lo que el padre de los siervos me daba como consejo, y esa cercanía con la Eucaristía. Empecé a buscar la Eucaristía. Pero curiosamente pasa algo. Voy a un viaje a Montelíbano a ponerme en reconciliación allá con la comunidad de la Renovación Carismática. Precisamente me iba a encontrar con un sacerdote allá por cosas del pasado que yo quería sanar, y se me sienta al lado una chica en el bus. Y me dice, así sin conocernos, hola, un saludo simplemente, y me dice, hacemos un rosario. Y yo como que nada que ver con el rosario, pero yo dije, bueno, dale, hagámoslo. Vamos a salir apenas de Medellín. Y empezamos el Santo Rosario. Pero yo veía que ella, antes de cada decena, hacía una introducción leída, y me llamaba mucho la atención, y yo miraba por los laditos que era, porque me iba impactando, me iba haciendo pensar, me iba haciendo reflexionar mucho sobre lo que estábamos ahí orando y ella leyendo. Cuando en esas ya terminamos, yo le pregunté, ¿qué estás leyendo? ¿Qué es ese librito? Y me dice, se llama Rosario Meditado. Y yo, y me lo dejas ver, y lo empecé a mirar, y era como la reflexión bíblica de cada misterio, y eso para mí fue impactante. Y entonces yo le dije, ¿dónde lo puedo conseguir? Y me dijo, no, te lo regalo. Y yo, más regalos, y ya en ese momento ya empezó a cautivarme. Y como cuando tú empiezas a conquistar a alguien y empiezas a mandarle que una rosa, que un detalle y tal, hacerte amigo, entonces ya la Virgen en ese momento ya me estaba cautivando, y empecé a pensar en mi mamá, en muchas cosas, experiencias de vida relacionadas a la Virgen que yo había olvidado. Y listo, me llevé mi librito, y desde ese momento empecé a hacer el Santo Rosario con ese librito meditado. Y ahí fue, pues, yo creo que Laura en el programa contó un poco sobre ese libro, que yo se lo entregué a ella, como que para irlo pasando, pues, persona a persona, porque ya igual sé dónde lo consigo y todo. Entonces se lo entregué a Laura, y ahí empezó el enamoramiento también de Laura, pues, con la Virgen y todo su proceso. Desde ahí el Santo Rosario ha sido mi herramienta. Tengo un testimonio muy lindo con el Santo Rosario en relación, pues, a mi proceso, y yo creo que se ha vuelto como esa arma de batalla contundente contra el mal. Cada vez que me asalta a mí una situación de crisis o una tentación fuerte,
Créeme, no sé, bueno, voy a tocar algo acá. Han habido tentaciones en el plano, por ejemplo, de las mujeres. Por este tema de que uno se volvió figura, cuando yo alcancé a grabar música vallenata, grabé 2 CDs, entonces queda como una cierta fama y entonces a veces publico cosas en mis redes y todo, entonces uno empieza como a detectar cuando hay personas también, así como hay instrumentos de bien, hay instrumentos que se pueden volver piedra en tu camino. Entonces, claro, yo identifico ese tipo de personas y la tentación asalta, pero entonces empiezo a orarle a la Virgen. Yo le digo, mamita, tú peleaste por mí las batallas más fuertes, sin embargo, necesito de tu intercesión en este momento. Haz lo que sea necesario para que esta tentación no se materialice. Incluso te cuento acá y le cuento al público, en algún momento yo vivía solo en Laureles y hubo una tentación muy fuerte con alguien y esa persona alcanzamos a concretar una cita y ya yo estaba vestido para la cita y sabía yo que era una tentación porque yo estaba bajo una promesa de castidad, entonces yo no quería romper eso y entonces yo le dije, Virgencita, que no salga yo de acá, pon lo que sea, o si no que esa persona, algo pase, yo no sé, lo que sea, pero por favor que no se materialice ese encuentro. Y eso ha pasado 3 veces. 3 veces le he orado con toda la sinceridad de que yo no quiero que se materialice la tentación y ella encuentra los medios. O sea, ella hace lo que tiene que hacer con tal de que no se materialice esa tentación. Entonces sí es posible. Sí, o sea, sí es verdad que existe la intercesión de Mamita María frente a esas situaciones. Pero obviamente ese es otro capítulo, pues. Pero sabes que, Roberto, me parece muy bonito que frente a esa intercesión de la Virgen también está el caso de la obediencia, porque a muchas personas quizá les pueda ocurrir o incluso como en esa incredulidad pueden pedir algo, pero sobre eso igual van a pasar, pero es como eh, esas intenciones purificadas del corazón que saben que si bien humanamente uno tiene y está tentado, pues bajo esa oración y en obediencia uno sabe que uno va a actuar. Entonces yo pienso también que ahí es clave la obediencia que has tenido. Sí, la disposición del corazón, o sea, uno, y ser muy sincero, porque es que mamita está y ella existe para nosotros y ella quiere entrar y cuando uno hace el Santo Rosario contemplando todo, cada misterio, eso transforma. Hay que buscar la manera de aprender a hacerlo, de contemplarlo. Por ahí hay un videito que yo puse a circular en algún momento que testimonio del Santo Rosario, que hay maneras de uno entrar en intimidad también con María y es poder abrirle el corazón y decirle que uno necesita de su intercesión, ¿sí? Y ser lo que tú dices, disponerse en obediencia para que también la obra se pueda materializar. Entonces, pues nada, hice ese paréntesis ahí de María para poder decir que gracias a ella, gracias a que ha ido utilizando instrumentos, ha ido utilizando personas, mi proceso ha sido valioso, mi proceso ha impactado y ha seguido avanzando, ha seguido creciendo. De toda esa historia que te contaba, pues después de que ya hice mi propia interiorización de mi vida, mi propia reflexión, tomé mi decisión, dije, pues yo tengo que abandonar esta conducta asociada al licor y todo lo que en eso se encierra. Comencé un proceso no fácil, un proceso estrictamente con el Señor. Recuerdo que en una confesión con un sacerdote amigo en Belén, en el barrio Belén, yo le manifiesto a él, yo tengo una duda existencial porque yo no creo en nada que tenga que ver con la iglesia, yo no creo en las imágenes, yo no creo, permeado un poco por información de afuera, porque hoy día pues hay mucho ataque contra la iglesia, entonces también eso empieza a permearte cuando tú no quieres asumir tus responsabilidades en tu proceso, le quieres echar la culpa a todo mundo. Entonces, claro, yo le echaba la culpa a los sacerdotes, a la iglesia, a todo mundo menos a mí. Entonces, claro, yo no creo en imágenes, no creo en el rosario, no creo en tantas cosas. Y él me dijo, bueno, Robert, frente a eso yo no tengo una respuesta para darte. Lo que sí te sugiero es que vayas allá, y me señaló el Santísimo. Me dijo, arrodíllate allá en un acto de humildad y dile a él todo eso que me estás diciendo a mí, así como me lo estás diciendo a mí, con rabia, con lo que sea. Y si él no te da la respuesta, entonces no existe, porque yo no tengo una respuesta para darte porque ya te he dicho tantas cosas y no las entiendes.
Entonces yo hice eso, yo le obedecí y fui, me arrodillé y empecé a recriminar ahí que es que no, yo no creo en eso, nada. Al final fueron lágrimas eternas las que me provocó esa oración en ese momento. El Señor ahí no me dijo, esto es lo que está pasando contigo, no, nada. Yo salí de ahí, pero salí con una tranquilidad total, pero salí entendiendo. Lo que me dio el Señor en ese momento fue entendimiento, entendiendo que todo esto era una responsabilidad absolutamente mía, que yo pues obviamente había tenido procesos de vida, gente que había influenciado en mí cosas que no eran buenas, pero que al final ya yo era un adulto responsable, que podía hacerme cargo de mis decisiones de ahí en adelante. Y el mensaje fue claro, ¿qué decisiones o qué razones encontraría yo en mi vida para dejar de consumir licor? Y ahí es donde nace mi faceta que quiero entregarle a la humanidad, y es que construyo un libro. ¿Sí? Encontré 7 razones claras y contundentes para abandonar el hábito de la bebida, y ese es un testimonio de vida, y ahí nace este libro titulado La Salida, ¿sí? De mi autoría. Entonces escribo este libro, en él plasmo las 7 razones que un ser humano puede tener, en mi caso, para dejar de consumir el licor. La más importante de todas era mi relación con Dios, que estaba totalmente deteriorada. Y por ende, pues si la relación con la fuente del amor y de la fuente de la vida está mal, pues obviamente de ahí para abajo todas tus relaciones van a estar muy mal. Entonces yo no podía, y la reflexión que hice fue, yo no podía decir que me amaba a mí mismo si yo no estaba amando plenamente al dueño de mi vida. Yo no podía decir que estaba amando a mi mamá, a mis hijos, a las mujeres que Dios había puesto en mi camino, si la relación con Dios no estaba completamente llena de amor. Entonces, eso me motivó a escribir este libro, ¿sí? De este libro, pues han salido muchas cosas lindas, han salido algunas conferencias que me han invitado a dar, reflexiones, testimonio. He participado de algunos talleres donde las personas, pues, al identificarse con mi historia, que es bastante cruda en temas de licor, pues logran hacer como un clic y dicen, bueno, yo también puedo, yo también quiero salir de esto, y empiezan pues un proceso. Esto es un proceso largo, la tentación a tomar siempre va a estar ahí, pero obviamente pues ya uno es el que sabe mirar la tentación desde otros ojos, no desde doblégueme y humílleme, sino que ya yo tengo la manera de huir, salir de ahí, de esa pasión hacia el licor. Y bueno, después de este libro empieza otro proceso. Ya hoy tengo terminado completamente. Aquí de hecho tengo el borrador que lo hice imprimir. Este libro se llama El despertar de las mariposas. Son aproximadamente 300 páginas. En este libro, El despertar de las mariposas, yo lo que narro, como puedes ver, esta es mi silueta. No sé si se vea bien, es mi silueta lateral y están atadas unas cadenas en mi cabeza y aquí están saliendo unas mariposas, ¿sí? de colores, que están rompiendo esas cadenas, y se llama la metamorfosis del alma, pues porque es un ejercicio que yo planteo de 40 días en torno a la palabra de Dios, en torno a la oración, ¿sí? Y cada capítulo, son 40 capítulos, cada capítulo es una mariposa que te está ayudando a transformarte y a mirar la adversidad con unos ojos totalmente de amor a tu proceso para poder salir de la adversidad que te esté de pronto acompañando en ese momento. Ese libro aspiro, si Dios me lo permite, publicarlo muy pronto, en término de un mes, si Dios permite, lo estaré haciendo, ya la publicación oficial. La salida del libro anterior sí está desde 2020 publicado. Y pues la metamorfosis del alma es eso, nosotros somos simples capullitos, unas orugas que estamos viviendo un proceso diario y que a veces el mismo Dios se hace cargo, sí, de ponernos a vivir ciertas experiencias que parecieran ser experiencias muy imposibles de vencer, procesos muy dolorosos incluso hay veces, pero son procesos que si nosotros nos damos la oportunidad de mirarlos con los ojos del amor, con los ojos del Señor, nos atrevemos a pedirle a Jesús que nos preste sus ojos para mirar ese proceso, estoy absolutamente seguro que nosotros vamos a hacer ese proceso de transformación y esa metamorfosis que yo sugiero acá en el libro. Cada capítulo está acompañado de una cita bíblica que nos invita a eso, a poder mirar ese proceso con amor para poder transformarnos y sacar esa mariposa que cada oruga lleva por dentro.
Las mariposas en sí encierran algo muy hermoso, y es que son primero pues muy coloridas, su forma es muy extraña, y yo siempre que miro una mariposa digo, wow, el Señor se tomó su tiempo para hacer esto tan perfecto, tan hermoso, y si no se le da la oportunidad a la oruga de que se transforme, no vamos a poder ver esa manifestación tan hermosa del amor de Dios. Y bueno, este libro ya está terminado, falta publicarlo, y ahorita estoy escribiendo un tercer libro titulado Una mirada a la misericordia. Es totalmente altar, es basado, de hecho estoy escribiendo las 50 mejores homilías de un sacerdote muy amigo que es enamorado total de la misericordia del Señor. Entonces sus homilías son muy, muy hermosas, y estoy escribiendo un libro en torno a sus 50 mejores homilías desde la mirada de un feligrés. Y bueno, se han venido un montón de ideas de libros en mi cabeza, y bueno, espero que el Señor me dé vida para poder escribir todo lo que tengo en mente para plasmar. Claro, Entonces, mire Roberto. ¿Cómo pasan los procesos? Sí. Sí, el Señor, después de que empiezas, se puede decir, ese proceso de conversión, te regala este don de la escritura, porque nos dijiste que el canto, la composición de canciones, pero este ya de escribir libros empieza en esta fase después de la conversión, o desde antes también ya estaba como esa... Escribía cartas de amor tal vez, pero no, nunca me había atrevido, ni siquiera, lo voy a decir honestamente, jamás en mi vida pasó por mi mente que yo pudiera llegar a ser escritor. Eso fue algo que suscitó de mi proceso. Sí, tal vez, yo digo a veces que yo quería hacerle como una carta a mis hijos de despedida cuando me fuera a morir, y por eso la salida habla mucho de eso, de que es como una carta pues que yo dejé de mi historia. Pero ya el despertar de las mariposas sí fue algo muy profundo. Cuando entramos en cuarentena, me acompañó una depresión profunda por mi soledad, mis hijos lejos, mi familia toda lejos, mi madre y mi hermana mayor, que es mi modelo, viven en España. Entonces, yo estaba muy solo acá, y me albergó la familia de Laura. Ellos me dieron posada, entonces pues ahí en esa soledad a veces había momentos de quebranto donde yo lloraba muy profundo en esa habitación, y empiezo como a encontrar la forma de automotivarme. Entonces yo todos los días salía en las mañanas a caminar ahí donde nos permitían, porque estábamos en la cuarentena. Entonces yo me motivaba con unos videitos que yo mismo me grababa para mí. Entonces eran videitos cortos de un minuto y medio, pero todos los días iba saliendo un nuevo tema, un nuevo tema. Después de eso, un día cualquiera, se me da por empezar a mirar esos videos y digo, ve, aquí hay un material interesante. Y empiezo a escribir en torno a cada video un capítulo con una cita bíblica, y empiezo a escribir la reflexión sobre ese día. Y termina siendo un ejercicio diario para una persona que quiera por lo menos hacer un ejercicio, digámoslo así, de transformación en su vida. Entonces esa es la propuesta con el libro, porque cada capítulo termina con una oración. Entonces, bueno, ahí nace digamos, ese don o ese talento de escribir. Y como te dije ahorita, pues tengo en mente, ya tengo 3 títulos de libros que no estoy escribiendo aún. Son ideas que se me han venido, y vea, pues como que la cosa va en serio. El Espíritu Santo ahí Sí. obrando con poder. Bueno, Roberto, quienes estén interesados en los libros, pues en este caso el primero que ya está listo y este segundo que está a punto, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo lo pueden hacer? Y si hay personas que no están en Medellín, que es donde te encuentras, ¿cómo sería? Exacto, hay 2 formas de hacerlo. Una muy simple es a mi número de WhatsApp. Me pueden escribir allí y pedirme, y yo le hago le despacho el pedido a cualquier lugar de Colombia, ¿sí? Mi número de WhatsApp lo digo acá, ¿sí? 350-629-9107. Incluso ese número está abierto para personas que quieran de pronto un encuentro cara a cara con el Señor, y de pronto vean en mí algo que les pueda conectar. De entrada les anticipo que los voy a enviar donde un sacerdote, porque sí, es necesario que hagamos ese proceso de cara al sacramento de la confesión. Pero sí, también podemos generar identificación de procesos, y tal vez encuentran en mí alguna ayuda por ese lado. Entonces, 350-629-9107.
La otra forma de adquirir el libro, que es un poquito más compleja, pero también funciona para personas que están en el exterior o personas de Colombia que les gusta la tecnología, ustedes ingresan a una página que se llama autoreseditores.com. Allí en la lupita de buscar, digitan mi nombre, Roberto Parra, y de inmediato les debe aparecer esta portada en color azul, la salida. Cuando ustedes le dan la salida, abajo dice agregar al carrito y ya de ahí para allá son datos personales de la compra para hacer compra digital, datos que son solamente suyos. Debe crear una cuenta con ellos para ellos poder validar legalmente que están haciendo una venta legal, respaldada y que pagan impuestos por esa venta y que a mí me llegan unas regalías por esa compra. Y ellos a través de DHL van a despacharle a cualquier lugar del mundo. Entonces también es muy fácil de hacer. Autoreseditores.com y ya Roberto Parra, y de ahí para allá pues es simplemente agregar al carrito. O sea que con el nombre del libro también que está a punto de salir, El despertar de las mariposas, se puede hacer ese proceso también más adelante y si no, por medio también del WhatsApp, ya a cada persona que esté interesada vas orientando como en el tiempo cuándo puede hacer los pedidos. Exacto. Roberto, muchas gracias. Gracias por tu historia, por dejar obrar al Señor en ti. Yo creo que miras para atrás y dices, wow, o sea, yo no puedo imaginar todo lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y hay una pregunta que tengo que no nos lo dijiste, y es que al empezar a componer la canción, nos cantaste un poco, pero no nos dijiste cómo llamaste, cómo se llama esa Sí, canción. sí, la encuentran incluso en las plataformas de video YouTube. Ahí encuentran Vamos por Más, se llama la canción. La deben digitar Vamos por Más, Roberto Parra, porque hay otras que tienen ese título. Entonces es necesario especificar Vamos por Más, Roberto Parra. También es una canción inspiradora, muy bonita. Se me olvidaba decirles algo. De esto también queda un proceso muy lindo, Joana, y es que yo me dispuse a devolverle al Señor. El Señor no está pues esperando eso de mí tal vez, pero yo quiero hacer ese gesto de amor con mi Padre y es devolverle ese talento que Él me dio para la música convertido en un álbum para Él. Sí, entonces yo decidí que ante el Santísimo he escrito aproximadamente 12 canciones ya. Todas me han inspirado, me han brotado en oración ante el Santísimo y sé que van a ser canciones de adoración muy bonita. Pronto, pues no sé cuándo tendré la forma de hacerlo, que también el Señor obre ahí y ponga el tiempo correcto, el lugar para grabar este álbum, que es un sueño que tengo también para materializar, ¿sí? Entonces, pues mi reflexión en todo esto es que el Señor, así como hizo con una guitarra defectuosa, una linda melodía, contigo que tienes un montón de defectos, que tienes un montón de procesos, de heridas, tal vez te faltan cuerdas en tu alma o están destempladitas y hay que afinarlas. Y el Señor utilizará los medios que sea, los medios correctos, para que tú verdaderamente vuelvas a afinar esas cuerdas de ti, de tu vida, de tu proceso y puedas brotar como una hermosa melodía para Él. Solo es cuestión de que te dispongas, de que dejes que ese corazón verdaderamente se abra por el Señor, busca los medios, busca las ayudas necesarias. Existen muchas personas, vea, yo no me había dado cuenta la riqueza tan inmensa que nuestra Iglesia Católica tiene, hasta que me dispuse a caminar mar adentro con mi iglesia, hasta que me dispuse a ir allá donde tenía que ir y encontré, o sea, de hecho hoy me sorprende que yo esté aquí, en este escenario, en esta plataforma. Es uno de los tantos recursos inmensos que nuestra Iglesia Católica tiene. Por ello, nuestros sacerdotes, sigo insistiéndole a todo el que le puedo decir, son un regalo impresionante que Dios nos ha dado, que estas vocaciones se dispongan para nosotros. La primera ayuda que usted tiene en su barrio, en su sector, es un sacerdote. Créale a él, créale a ese proceso y créale a Dios que está a través de ese sacerdote para darle una orientación correcta. Y si usted siente que ahí no es, busque otro, porque el Señor se va a valer de los instrumentos que sean necesarios para que usted verdaderamente se vuelva a encontrar cara a cara con Él. Roberto, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado, por habernos abierto el corazón, por habernos compartido pues parte de tu historia y sobre todo de todo lo que el Señor es capaz de hacer con un corazón dispuesto.
No, así es, un corazón totalmente dispuesto y que quiere seguir. Ya yo tengo esa sed prendida todos los días de seguir al Señor. Y si Él me ha utilizado hoy acá es porque seguramente hay un propósito que se sigue expandiendo hacia adelante. Y no, agradecerles nuevamente a ustedes, al Padre Yepes, a todo lo que hace parte de Amén Comunicaciones, a ti, Joana, y a mi mamita María, siempre que está ahí presente, pues para guiarme y ponerme en estos escenarios. Bueno, Roberto, antes de que nos despidamos, te quiero pedir un favor y es que elijas uno de los colores que yo tengo aquí en el fondo. Ok, mi favorito, el azul. Muy bien, ¿cuál de los azules? Hacia tu derecha, levántame tu derecha para ver si eso, hacia tu derecha, Ajá. ahí donde están tus dedos, ahí arribita, ese azul. Sí. Listo. Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Jeremías 29:11. Hermoso eso. No lo habíamos preparado. Eso está dentro del plan de Dios porque es una de mis citas favoritas. Bendito sea Dios, el que, como lo dije al inicio, tiene preparado estos momentos desde la eternidad. Bueno, al inicio en nuestra oración, porque quiero compartirles siempre antes de nosotros iniciar estos espacios, nos ponemos en la presencia del Señor, porque Él conoce cada historia, Él por medio del Espíritu Santo va suscitando esos recuerdos, esas palabras. Aquí no hay un guión, aquí no hay nada preparado, obviamente hay un contexto que previamente compartimos, hablamos, pero es el Señor el que definitivamente pone las palabras en el momento propicio y a través de estas promesas, pues Él también se glorifica porque Él sabe cuál es. Totalmente, así es. Muchas gracias, Roberto. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. A ustedes, gracias infinitas. Y gracias también a todos quienes esta mañana nos estuvieron acompañando. Un abrazo muy grande y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.